Buenos días. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Como saben ustedes, es una prestación novedosa que se ha publicado recientemente y va a entrar el plazo para iniciar las solicitudes el día 15, es decir, el próximo lunes. El ingreso mínimo vital, voy a hacer unas especificaciones, sobre todo de orden técnico, también para aclarar algunas dudas que están surgiendo en la ciudadanía, porque ya se nos presentan algunas consultas y preguntas respecto a cómo se va a configurar, si tengo derecho, si no tengo derecho. Entonces, aprovechando esta oportunidad, pues vamos a hacer algunas aclaraciones. Bueno, en primer lugar, dar a conocer qué es el ingreso mínimo vital. Es una medida que ha implantado el Gobierno de la Nación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de aquellas personas que o bien vivan solas o bien vivan en un entorno o una unidad de convivencia. ¿Para qué? Pues para cubrir las necesidades básicas de su vida diaria. Con esto, ¿qué se hace? Por un lado, es una prestación de carácter económico que va a garantizar un nivel mínimo de renta. Ese nivel mínimo de renta está establecido en función de la unidad de convivencia en una cuantía que es 5.538 euros, en aquellos casos en los que haya un hogar con un solo adulto. Esta cantidad que acabo de decir son euros al año, hasta un máximo de 12.184 euros al año, que serían para aquellos hogares en los que hubiera 2 adultos y 3 o más menores. Estas cuantías que estoy hablando no significa que la Seguridad Social va a pagar las prestaciones en la totalidad de los importes. Está configurado como de la siguiente manera. La cuantía se va a dar entre la diferencia entre la renta garantizada, que es la que acabamos de hablar, por ejemplo, ahora traducido al mes serían 461 euros, bueno, 462 euros en una persona que viva sola, o 1.015, que es lo máximo, cuando sean 4 adultos y 2 menores, ese sería el importe máximo. Entonces, ese mínimo va a estar configurado como la diferencia entre lo que una familia perciba y esas cantidades. Voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender de una manera mucho más gráfica. Vamos a suponer un hogar con 2 adultos y 3 niños. Tendrían que tener una renta disponible como mínimo de 1.015 euros. Pero si uno de los miembros de esa unidad familiar trabaja y tiene un salario de 500 euros al mes porque realiza un trabajo a tiempo parcial, ya tenemos que esa familia tiene 500 euros. Pero además, otro de sus miembros tiene un subsidio, cobra un subsidio por desempleo de 300 euros al mes, por poner un ejemplo. Pues la prestación que recibirá será la diferencia entre los 1.015 euros y estas cantidades que ya perciben ellos. En el caso concreto del que estoy hablando, pues la cuantía a percibir serían de 215 euros. Por tanto, no es que las cuantías van a ser íntegras, sino que van a estar minoradas en función de los ingresos o rentas que tenga esa unidad de convivencia. Por otro lado, también quiero señalar que el ingreso mínimo vital no es una prestación económica solamente. Está diseñada de una manera que se llama, a nivel administrativo, lo que se llaman gobernanzas compartidas. ¿Qué es una gobernanza compartida? Es decir, es un conjunto de políticas que van a estar ligadas a una prestación. Por tanto, luego hablaremos un poco de las distintas fórmulas de esas políticas que van a estar de alguna manera vinculadas a esta prestación. Pero, ¿por qué se hace de esa manera? Porque la finalidad última de esta prestación es el tránsito que tiene que hacer una persona que está en una situación de exclusión hacia la situación de participación plena. Y ese tránsito de una situación de exclusión social o de pobreza severa hasta una situación de participación plena lleva un conjunto de políticas complementarias a esta prestación económica. Es verdad que el ingreso mínimo vital es el núcleo fundamental, pero en torno a ella habrá que desarrollar en un futuro una serie de medidas complementarias. Ya lo prevé también el propio artículo 3º del Real Decreto Ley 20/2020, que establece que se diseñarán estrategias de inclusión en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los beneficiarios contarán con una serie de incentivos a la contratación, hay que desarrollarlos. También se creará un sello social
para todas las empresas que ofrezcan formación y empleo. Y esto se podrá articular y desarrollar también esos itinerarios para el tránsito de una situación a otra a través de convenios y acuerdos con las corporaciones locales, comunidades autónomas e incluso diputaciones provinciales en los ámbitos en los que así sea. Eso más o menos es el conjunto de lo que es la filosofía de esta prestación. ¿Cuándo empieza el momento de que las personas puedan solicitarlo? Pues lo he comentado anteriormente, el día 15. Aquí sí me gustaría hacer una serie de precisiones o más bien recomendaciones, porque queremos de alguna manera encauzar el flujo de usuarios que se acerquen a nuestras o que se puedan acercar a nuestras dependencias, porque van a tener otros recursos mucho más cómodos sin tener necesidad de desplazarse para poder solicitar esta prestación. Se han habilitado lo siguiente. En primer lugar, quiero hacer como 3 recomendaciones. La primera sería: aquellas personas que actualmente estén percibiendo la prestación por hijo a cargo, mi recomendación sería que no la solicitaran inicialmente. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social se lo va a reconocer de oficio. Esto no significa que todas las personas que perciben la prestación por hijo a cargo vayan a ser luego titulares del ingreso mínimo vital. Pero es verdad que un núcleo importante lo van a ser. Y entonces ya estamos trabajando nosotros en el reconocimiento de esa prestación. Por tanto, si usted percibe la prestación por hijo a cargo, lo que coloquialmente conocemos los puntos, pues ve, si yo actualmente percibo los puntos, mi recomendación es que se esperen a ver si reciben un SMS y una resolución por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que le hemos reconocido la prestación de ingreso mínimo vital. De esa manera, aquellas personas que se les va a reconocer de oficio, como lo tenemos estructurado y si los plazos al final los cumplimos, que creo que vamos por buen camino, el día 26 de este mes podrían estar cobrándola. Es decir, tendrían en su cuenta corriente esa cantidad. Si son 2 o 3 días después, tampoco se desesperen. Entonces, mi recomendación es que si ya, llegados los últimos días del mes o primeros de julio, no he recibido un SMS o no he recibido una notificación de la resolución que me han otorgado el ingreso mínimo vital, entonces sí, ya haría una solicitud. Pero de momento mi recomendación es que esperen, porque van a ser los primeros realmente en percibirla, aquellas personas que se les reconozca el tránsito desde la prestación por hijo a cargo o perceptores de los puntos al ingreso mínimo vital. Luego, la siguiente nómina, que tenemos previsto hacerla en la primera quincena de julio, sería aquellas solicitudes que se hayan presentado en esta segunda quincena de junio, es decir, desde el 15 de junio hasta finales de mes. Todas aquellas solicitudes que nos hayan entrado y nos dé tiempo a reconocer, pues se efectuará una segunda nómina que sería en torno a mitad del mes de julio. Y así iremos trabajando sucesivamente. La segunda recomendación es, para el resto de los ciudadanos que no perciban puntos, las solicitudes preferentemente presentarlas a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Es un mecanismo muy sencillo, están habilitados incluso con un asistente virtual para que aquellas personas que sin tener conocimientos de informática ninguna, le va guiando y le va guiando todos los pasos para que pueda ir cumplimentando esa solicitud. Es un mecanismo muy sencillo, ahorra el desplazamiento y, por tanto, creo que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que lo quieran hacer de esa manera. Además, se ha abierto la posibilidad, porque hasta hace poco, hasta primeros de marzo, el COVID nos ha hecho también ponernos en marcha con muchas cosas en las aplicaciones informáticas. Acceder a nuestra sede electrónica era necesario hacerlo a través con un certificado digital o con una clave permanente. Ahora también se ha habilitado aquellas personas que no tengan nada, que no tengan el certificado digital o no tengan clave, se ha abierto un canal
para pedirlos para aquellas personas que lo quieran hacer por sede electrónica sin necesidad de certificado digital. Por tanto, se han facilitado las cosas de una manera extraordinaria. Y la tercera recomendación es que nuestras oficinas, actualmente, al día de hoy, las tenemos cerradas al público. Y cuando las abramos, solamente vamos a atender con cita previa, con motivo del COVID, para preservar la salud tanto de nuestros usuarios como la de nuestros propios trabajadores. Por tanto, solamente se va a poder hacer con cita previa. La capacidad de cita previa nuestra es limitada por el número de personal con el que contamos. Por tanto, a raíz de esto, lo vuelvo a decir, no eviten acercarse porque es que no van a poder ni siquiera entrar a nuestras dependencias por motivos de preservar la salud de las personas, salvo aquellas personas que vengan ya con su cita previa. Por tanto, esa sería la tercera recomendación, que iría un poco vinculada a la segunda. Pues entonces, si no tengo cita previa o las citas previas se me están alargando en el tiempo, voy al recurso de la presentación por sede electrónica y la hago mucho más sencilla y más rápida. También aquellas personas que tengan alguna dificultad, pues tienen otro elemento. Se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía un teléfono de información gratuito, que es el 920 22 22. Es muy sencillo, 920 22 22. Es un teléfono de información que es gratuito y podrán hacer cualquier tipo de petición o información, aclaración respecto a esta nueva prestación. Yo prácticamente, luego ya la mecánica, lo que son las cuantías, los requisitos, lo puedo hacer. La verdad es que, bueno, fundamental a nivel de qué documentación necesitaría para presentar la solicitud. Pues si para los españoles el documento nacional de identidad, para los extranjeros el número de identificación, el NIE. Luego, otro requisito fundamental es el certificado de empadronamiento, donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio, así como la fecha de antigüedad. Ese requisito es importantísimo, porque es el que nos va a acreditar la unidad de convivencia y para determinar el número de personas que conviven en esa unidad familiar. El libro de familia o certificado del extracto de la partida de nacimiento de los hijos, una declaración responsable de los ingresos y de su patrimonio. Luego nosotros vamos a hacer los cruces informáticos con la agencia tributaria para obtener toda la información y con los registros correspondientes. Y en los casos de hijos acogidos, pues la resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento. Y en los casos de incapacidad judicial, la sentencia de incapacitación judicial. Luego hay algunos casos ya un poco más específicos, pues si hay una separación o un divorcio por la sentencia judicial. En los casos en que haya parejas de hechos en las que no existe convivencia, pues el documento judicial que atribuye a la guardia y custodia de los hijos a un determinado progenitor, etcétera, etcétera. Pero los fundamentales son los que he enumerado en primer lugar. Y respecto a las cuantías, ya he hecho un ejemplo gráfico y yo creo que poco más hay que hablar, ya solamente aquellas preguntas que me quieran realizar. Pues pasamos a las preguntas. Infoceuta pregunta: los funcionarios del INS tienen unos incentivos de 21 euros brutos hora por tramitar 1,5 expedientes de renta mínima. ¿Podría decir si ese dato es correcto? Sí, efectivamente. Como hay una previsión de que va a haber un incremento de carga de trabajo en la propia Seguridad Social como consecuencia de esta nueva prestación, porque no podemos olvidar que tenemos que seguir haciendo todo lo que hasta ahora veníamos haciendo. Entonces, son unas gratificaciones que se dan fuera de la jornada de trabajo para aquellos funcionarios que voluntariamente se quieran acoger a ella, pues lo hayan solicitado y luego se va a hacer, eso se traslada a número de expedientes tramitados por funcionario, que más o menos son 14 euros por expediente completo y 7 por expediente en los que no tenga que hacer la captura y la grabación, más o menos es la traducción. Y actualmente, ya por dar un dato un poco más actualizado, en nuestro organismo se han apuntado 11 funcionarios para colaborar, lo vuelvo a repetir, fuera de la jornada de trabajo.
Ceuta Lía pregunta cuántas personas o hogares se calcula o calcula la Seguridad Social que pueden percibir el ingreso mínimo vital en Ceuta. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo y porque realmente no lo sabemos con exactitud. Estamos trabajando con algunos datos que nos pueden ser indiciarios. Por ejemplo, el número de personas que perciben la prestación por hijo a cargo o algunas otras prestaciones, o por ejemplo, aquellas personas que no cobran prestación por desempleo actualmente, están en desempleo pero sin cobrar la prestación por desempleo. Barajamos varios parámetros, pero no tenemos un dato exacto. Calculamos que podríamos estar en torno a 3.500, entre 3.000 y 4.000 solicitudes en las que entendemos que se le pueda reconocer el derecho. En la primera jornada o los primeros que se les van a poder otorgar, que son a estos que comentaba anteriormente, que son los beneficiarios de la prestación familiar, los beneficiarios de los puntos, calculamos, actualmente tenemos 5.000 titulares. Como las prestaciones no son iguales ni equivalentes y las cuantías para otorgar una y otra y los requisitos no son coincidentes, pensamos que a lo mejor una quinta parte de estos 5.000 titulares podrían ser beneficiarios por la vía del reconocimiento de oficio. También nos consta que la ciudad autónoma tiene 83 perceptores de IMIS. Una vez que se analicen, serían otros, estaríamos hablando, pues en torno, ahí ya tendremos cerca de, o en torno a 1.000 personas. Por tanto, luego estoy hablando de titulares. Si lo multiplicamos por el número de personas de la unidad de convivencia, podríamos estar hablando en total que pueda llegar a entre 15.000 y 20.000 ciudadanos de Ceuta beneficiados de una manera indirecta a través del titular del derecho. Ceuta Televisión, bueno, acabas de responder ya la pregunta, ¿a cuántas personas afectará en principio el ingreso mínimo vital y cuál es la cantidad total de dinero que supondrá en nuestra ciudad? Claro, los cálculos también son complicados porque, como he dicho, no es una prestación en la que se diga, le corresponden 462 euros. Esa cuantía tiene que ser minorada por los ingresos o las rentas que perciba esa unidad de convivencia, haciendo los cálculos, pero también por otra estimación, pues a lo mejor nos podríamos mover en una horquilla entre 15 y 20 millones anuales en el ámbito de Ceuta. También es difícil de precisar, ¿eh? No sé si la cuantía es exacta, pero nos podríamos mover en esa horquilla. Eso también va a ser una cosa positiva porque va a reactivar también la economía de la ciudad, porque se van a hacer compras, etcétera, etcétera. Es una manera también de reactivación de la economía. Ceuta Actualidad pregunta, ¿cómo ha influido la crisis sanitaria en la situación de los trabajadores extranjeros y en particular de las empleadas del hogar? Bueno, la crisis sanitaria y también el cierre de la frontera ha influido de una manera muy importante y considerable. En general, pues desde que se decreta el estado de alarma hasta hoy, ha habido una bajada en afiliación a la Seguridad Social importantísima. En concreto, hemos tenido 1.523 bajas hablo desde finales de febrero, aunque va en 15 días del mes de marzo, pero bueno, porque tenemos la fecha, nosotros lo tenemos por meses completos. Entonces, desde el primer día de marzo hasta el último día de mayo, 1.523 bajas en afiliación. Eso significa que hay unos regímenes que han sido más afectados que otros. Y en concreto, un poco a la segunda cuestión de esa misma pregunta, en el régimen de empleados de hogar ha sido el que más ha afectado. Ha habido 1.079 bajas o en afiliación. Prácticamente ha sido la mitad de las personas que teníamos a primeros de marzo, que teníamos 2.157, pues la bajada ha sido considerable, sobre todo en ese sector. La cadena Ser pregunta, ¿cree justificada la decisión del gobierno de la ciudad de anular el IMIS por la llegada del ingreso mínimo vital? Y a cuenta de esto, ¿es posible que los actuales beneficiarios del IMIS pasen directamente de oficio a ser lo del ingreso mínimo vital? Bien, la primera cuestión es una cuestión más de carácter político, en la cual no voy a entrar.
pero sí a la segunda, y luego voy a hacer una aclaración que puede tener un poco de conexión con parte de la primera, pero de cara al futuro. La posibilidad de que las personas que actualmente perciban el IMIS está así regulada también en el propio Real Decreto Ley, en la disposición transitoria primera, en el apartado 10, determina que las comunidades autónomas pueden comunicar cuando consideren que aquellas personas pueden acreditar los requisitos para acceder a la prestación, y lo harían de manera telemática a través de unos protocolos, lo comunicarán a nuestros servicios centrales, y si reúnen los requisitos esas personas, se les reconocerá de oficio. Por tanto, a la pregunta, sí es posible, está contemplado en la propia normativa, y también hemos tenido ya contactos con la propia ciudad autónoma, con la Consejería de Asuntos Sociales, ellos están trabajando ya también en estos protocolos para comunicar el reconocimiento de oficio de la prestación. Y respecto a un poco la primera pregunta, aunque no la voy a responder en esos términos, pero como he dicho al principio de mi exposición, esta prestación no solamente es una prestación de carácter económica, sino que está ligada a un conjunto de políticas relacionadas con esta prestación, de cara a ese tránsito que comentaba al principio, desde la exclusión a la inclusión. En ese campo, ahí, y también está recogido en la propia normativa, se van a establecer o se establecerán una serie de mecanismos de cooperación y de colaboración entre las comunidades autónomas y la propia Administración del Estado. En concreto, el artículo 28 habla de la cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias. Y yo creo que en este punto es donde aquí hay que establecer estrategias de inclusión mediante esa cooperación y colaboración, pues con otros, ojo, también se puede hacer con otros ministerios. Por ejemplo, estoy pensando en el propio SEPE o en algunos otros ministerios, o también con la ciudad autónoma, corporaciones locales, incluso también con entidades del tercer sector. También se les da cabida a establecer una serie de diseño, de estrategias para remover esos obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de los derechos de estas personas que están en una situación de vulnerabilidad, para el tránsito a una integración plena. Por tanto, ahí es donde sí se puede trabajar de cara al futuro, y creo que sería interesante el establecer los mecanismos para esa plena cooperación y colaboración. La Verdad de Ceuta pregunta cuántas empleadas de hogar transfronterizas han sido dadas de baja desde que comenzó el estado de alarma, que ya está respondido, y también plantea si en un futuro, cuando se vuelva a abrir la frontera, habrá que hacer los mismos trámites que la primera vez. Claro, cuando una persona ha sido dada de baja en la Seguridad Social, para darla de alta, lógicamente tiene que iniciar otra vez todos los trámites de alta en Seguridad Social. Ya no entro en los mecanismos complementarios de extranjería, que eso compete al área, a la unidad, a la oficina de extranjeros, en cuanto a los requisitos de ellos. En cuanto a nosotros, pues sí, es como cualquier nueva alta. Lo que sí quiero indicar es que aquellas personas que se han beneficiado de la bonificación del 20%, esa sí no la van a perder. Aunque lo hagan un nueva alta, la bonificación del 20% no se pierde. Ceuta Televisión pregunta: la Confederación General de Trabajadores en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha denunciado que la empresa Traxa contratará a personal para tramitar el ingreso mínimo vital ante la falta de medios humanos y materiales. ¿En el caso de Ceuta también va a ser así? Bueno, este contrato es centralizado, solamente son para los servicios centrales en Madrid, con lo cual a Ceuta no hay previsión de que se incorpore ninguna persona por esta vía. El pueblo pregunta: ¿va a ocupar algún papel próximamente los organismos de la ciudad en esta prestación? Lo acabo de decir, la vía de los convenios y los acuerdos con corporaciones locales y ciudades autónomas o comunidades autónomas está irregulado en la propia normativa, y efectivamente hay que ir tejiendo todo ese engranaje para que el ingreso mínimo vital no sea solo una prestación, sino que podamos establecer pues, itinerarios de inserción, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos de desarrollo complementarios. Si quieres hacer alguna apreciación más. No, yo creo que... ¿Alguna valoración de resumen? Como resumen,
decir eso, sobre todo el día 15, a mí me preocupa mucho aquellas personas que quieran acercarse a nuestras oficinas y no puedan ser atendidos. Por eso, vuelvo a repetirlo, pido paciencia, la capacidad de atención personal es limitada y no vamos a atender si no tienen cita previa. Por tanto, recomiendo que utilicen todos los canales que se han puesto a disposición de la ciudadanía para llegar o poder solicitar el ingreso mínimo vital. No, porque se van a hacer un desplazamiento, un gasto en el caso de que tengan que desplazarse en muchos casos. Y luego no van a obtener no van a poder ni siquiera entrar en nuestra sede si no tienen una cita previa. Vamos a preservar la salud de todos los ciudadanos y también de nuestros trabajadores. Yo en este punto quiero decir, porque vamos a pensar que si alguno de nuestros trabajadores por alguna circunstancia cayera enfermo, prácticamente todo el resto de compañeros entrarían en cuarentena. Y fíjate el problema que se nos generaría en cuanto a la capacidad de gestión. Por tanto, ruego encarecidamente otra vez utilizar todos los canales que se han abierto y se han puesto de manera sencilla para poder solicitar la prestación. Y luego, además, evitar un desplazamiento innecesario y no van a poder ser atendidos. Me plantean si puedes recordar el importe que se prevé desembolsar por el ingreso mínimo vital por mes o año en Ceuta. Anualmente he estado barajando unas cifras que estaban creo recordar, a ver si lo tengo, creo que eran entre 15 y 20 millones aproximadamente en términos anuales. Pero también, lo vuelvo a repetir, son cantidades que son complejas porque hay que minorar luego los ingresos, pero aproximadamente creo que la cifra era esa, ¿no? A ver si lo tengo aquí a mano, sí. Son estudios entre 15 y 20 millones de euros anuales. Una última cuestión que preguntan es ¿cuándo se empezará a trabajar con las empresas para incluirlas en el objetivo de inclusión de esta prestación? Pues el primer paso es, porque hay una situación ahora de carencia extrema, y el primer paso es inmediato el otorgar o conceder las prestaciones, que la prestación le llegue al ciudadano. Y estos pasos siguientes son estos convenios, colaboración a nivel de empresas, corporaciones locales, la ciudad autónoma, entidades del tercer sector. Estos son pasos sucesivos. Hay que establecer alianzas, convenios, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a trabajar o pensar prácticamente en paralelo. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. Vale. Muchas gracias.